Hola, mi nombre es José Ramírez y en este video voy a explicar el proyecto 2, el cual es un servomotor combinado con la funcionalidad de un ALU para la materia de VLSI. Bien, planteamiento del problema. En una carretera existen unas vías férreas para transporte de mercancía. Las vías atraviesan por la mitad dicha carretera, por lo cual se colocó una pluma con unas luces que se activan cuando el sensor detecta el paso del tren a 100 metros de distancia. Otros dos sensores permiten saber si un automóvil está parado en las vías. La pluma debe de tener en cuenta dicha consideración, ya que podría dañarse al no poder bajar adecuadamente. Bien, entonces lo que nos está diciendo el problema es que se tiene un tren que pasa por dos carreteras y se tiene un sensor que detecta a 100 metros de distancia cuando el tren pasa. El servomotor lo que va a tener o lo que va a simular es la pluma de esta carretera para que los automóviles se detengan. Entonces tenemos a la entrada el tren, el sensor del tren y también tenemos la detección de la detección de los automóviles por si estos automóviles están dentro del límite de la pluma. Tenemos nuestras tablas de verdad. Tenemos el tren A, la detección del tren a 100 metros, el sentido 1 y el sentido 2 que corresponde a la detección de los automóviles. Y tenemos nuestra salida, salida 1 y salida 2, salida 1 para la salida norte y salida 2 para la salida sur. Resolvemos esto mediante reducción de mapas de Carnot y entonces tenemos que la salida norte va a ser igual a cuando detecta un tren a 100 metros y no hay ningún vehículo. Y la salida sur cuando detecta el tren a 100 metros y no hay ningún vehículo. Bien, ahora pasamos al código en VHDL, vamos a observar el RTL y explicar. Aquí tenemos el RTL. Como entradas tenemos la entrada del tren, la entrada del... Bueno, más bien la detección del vehículo en la salida sur, la detección del vehículo en la salida norte y el ALU que se va a encargar de verificar si se cumplen las condiciones que habíamos planteado en el mapa de Carnot. Aquí tenemos la salida que va a corresponder a la plumilla y esta plumilla va a pasar al servomotor. Para este caso tenemos o vamos a simular dos servomotores, el primero para la salida norte y el segundo para la salida sur. Tenemos nuestro pulso de reloj, que como podemos observar aquí en el servomotor ya pasa el pulso de reloj a los divisores de frecuencia. También tenemos módulos que se encargan del movimiento de la plumilla y por fin a la señal, que eso va a dar a la salida para indicar si la plumilla tiene que levantarse o tiene que bajar. También tenemos a la salida final, esta salida que corresponde a un decodificador que va a servir para que el automóvil, los automóviles que vayan llegando a la plumilla, sepan si tienen que detenerse o tienen que seguir. Vamos a compilar el código y vamos a demostrar su funcionamiento en la tarjeta FPGA. Bueno, ahora que hemos compilado el código y lo estamos ejecutando en la tarjeta FPGA, vamos a probar su funcionamiento. Tenemos la simulación de la plumilla que eh, corresponde al servomotor. Aquí tenemos nuestros tres selectores. El primero va a corresponder a la detección del tren. El segundo a la detección de un automóvil en la salida sur. Y el tercero en la detección de un automóvil en la salida norte. Ahorita tenemos conectado nuestra plumilla en la salida que corresponde a la plumilla norte y podemos ver que en el decodificador dice siga. Esto porque no hay tren y no hay automóviles, entonces de momento los automóviles que lleguen van a poder seguir su paso. Si nosotros tenemos la detección del tren a 100 metros, nuestro decodificador marca stop, es decir que los automóviles se tienen que detener y podemos observar que el servomotor va bajando la plumilla para que los automóviles se vayan deteniendo. Ahí podemos observar cómo baja y llega a su límite. Si nosotros eh, ponemos en la entrada que ya no hay ningún tren,
entonces la plumilla vuelve a subir. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos un automóvil en la salida norte? En este caso no pasa nada, se mantiene el sensor hacia levantado, perdón, se mantiene la plumilla levantada porque no hay un tren. Si nosotros tenemos la entrada del tren, es decir, que el tren se detecta a 100 metros, pero también hay un automóvil, nos marca stop para que los automóviles se vayan deteniendo, pero como el automóvil está dentro del límite de la plumilla, pues la plumilla no baja para que no vaya a ser dañada o no vaya a dañar el automóvil. Cuando el automóvil termina de pasar, es decir, que ya no hay automóvil, la plumilla comienza a descender. Esto para el funcionamiento de la plumilla en la salida norte. Ahora vamos a cambiar y vamos a demostrar que funciona de la misma forma para la salida sur. Bueno, si nosotros en ese momento activamos la salida sur, observamos que eso no tiene control sobre esta plumilla, ya que esta plumilla corresponde a la salida norte. Ahora vamos a mantener todo en ceros y vamos a cambiar la plumilla a la plumilla que corresponde a la salida sur. Automáticamente se levanta y lo mismo, está en siga. Si nosotros activamos la salida sur, se mantiene arriba porque no hay ningún tren. Si nosotros activamos el tren, se activa el decodificador que nos marca stop, pero la plumilla no baja porque hay un automóvil en el sensor de la salida sur. Entonces nosotros bajamos, es decir, que el automóvil termina de pasar, vemos como ahora la plumilla está bajando porque ya no detecta ningún automóvil dentro del límite de la plumilla, pero hay un tren. Y entonces baja la plumilla. Entonces con esto demostramos que el proyecto 2, el cual incorpora el servomotor combinado con la funcionalidad de un ALU, funciona eh, para la simulación de una plumilla que funciona en base a un tren y a detectores de automóviles. Gracias.